Buenas tardes a todos, jóvenes. Sean bienvenidos otra vez a este miércoles de enseñanza, este miércoles donde nos juntamos aquí todos para que Dios nos hable. Sean bienvenidos, jóvenes, amigos, hermanos. La verdad es que es un gusto estar ante ustedes. Hemos estado hablando en los miércoles pasados sobre el pecado, sobre las estrategias de Satanás para ganar tu alma, para ganar la mía. Hemos estado hablando sobre de quién y en qué confías, ¿no? Y la enseñanza de hoy le puse por título, basado en Lucas 18, versículo 8 en la parte B, le puse por título, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesús, ¿hallará fe en esta tierra? Es una pregunta, pues, importante, ¿no? Es una pregunta muy, muy importante, porque es para todos, es para ti, que no eres cristiano, y también es para mí y para ti, que somos cristianos, ¿no? Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, donde abunda la enfermedad, la escasez, la violencia, el estrés, la ansiedad, la incredulidad, ¿no? Estamos saturados de información. Ahora con esto del COVID, son tiempos de prueba para la iglesia de Dios. Son tiempos también para meditar y reflexionar y aprovechar este fin de año como pretexto. Incluso este fin y este principio de año, utilizarlos como pretexto para reflexionar en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos ante Dios? Porque eso es lo importante. Eso es lo importante. Nuestra vida espiritual. Porque es la que va a repercutir en nuestra vida eterna. Recuerda que la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Solamente vamos de paso. Aquí vivimos un tiempo muy limitado. Nuestra verdadera vida es eterna, ¿no? Y la diferencia es dónde la vas a pasar o dónde la quieres pasar, con Dios o sin Dios. Por eso es tiempo de reflexionar y de meditar, ¿no? ¿Y por qué meditar en nuestra vida espiritual? Bueno, porque en Proverbios 22:3 nos dice Dios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Quién es el avisado? Mira, aquí encontré esta definición de avisado, y quiere decir persona que tiene la experiencia y la astucia necesarias para saber lo que conviene hacer en cada momento o lo que le conviene personalmente. Entonces podemos entender que el avisado es aquella persona que tiene esa experiencia y astucia para saber qué hacer, para saber qué le conviene y qué no le conviene. Entonces, el avisado, es decir, la persona que tiene astucia y experiencia en la vida, ¿no? Porque aquí es una cuestión de vida, a tu corta edad, a tu mucha edad o a tu mediana edad, pues has tenido una experiencia, ¿no? Al pasar del tiempo, a lo largo de los años. Y basado en esa experiencia, tú puedes discernir y puedes entender qué te conviene y qué no te conviene. Y es lo que Dios quiere, ¿no? Dios nos está hablando por medio de estos tiempos. Dios nos está hablando y nos está permitiendo ver cosas, en muchas veces, perdón, que no son agradables a nuestros ojos. La injusticia, por ejemplo, ¿no? Como les decía, como mencionábamos, el estrés, la violencia. Bueno, Dios quiere que tú, viendo todo eso, te escondas, te guardes pura y santamente para Él. Pero quien no se esconde
quien no se guarda, aquí dice el versículo, mas los simples pasan y reciben el daño, ¿no? Es como si tuvieras que viene el mal hacia ti, pero tú en tus fuerzas dices, a mí no me va a pasar, a mí no me pasa nada, ¿no? Si eres avisado, te escondes, pero si tú eres simple, todo el daño lo vas a recibir, todo el daño te va a tocar a ti, por no quitarte de ahí, ¿ves? Por eso es tan importante que meditemos, que reflexionemos en estos tiempos que estamos viviendo, que nos tocaron vivir a ti y a mí, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El objetivo de esta enseñanza es que medites y analices tu estado espiritual. Si eres cristiano, pues el objetivo es que tú medites y reflexiones si tienes esa fe con la cual le agradamos a Dios, esa fe que todo lo cree, esa fe como de niño, ¿no? Y si no eres cristiano, bueno, pues, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué tienes esa falta de fe? Ese es el objetivo de esta enseñanza. Pues vamos a hacer una oración, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé la gracia para exponer este tema y para que Dios nos haga entender su voluntad. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, pues gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias te damos porque permites que dispongamos este tiempo para escucharte, Señor. Y eso es lo que queremos. Queremos aprender de ti, queremos escucharte a ti, no al hombre, Señor. Hoy háblanos, instrúyenos, hoy guíanos hacia ti. En el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Ok, muchachos, pues son tiempos difíciles. Vamos a leer Lucas 18, este versículo en el cual hemos extraído el título de esta enseñanza. Lucas 18, versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿no? Este versículo está al final de la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Y aquí en esa parábola Jesús les enseña a sus discípulos la importancia de perseverar hasta el final en la oración, de ser constantes en la oración, ¿sí? Como esta viuda que le exigía y perseveró con el juez para que le hiciera justicia y le hiciera justicia y le hiciera justicia, hasta que en pocas palabras hartó al juez y el juez le hizo justicia a esta viuda, ¿no? ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta parábola? ¿Qué enseñanza quiere Jesús que entendamos? Que es precisamente eso, que perseveremos en oración, que seamos constantes, que estemos pegados a los pies de Cristo constantemente. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, porque necesitamos estar pegados a Cristo, porque necesitamos ser perseverantes en su palabra, en la oración, en todos los medios de gracia, estar pegados a Cristo, porque de otra manera estos tiempos nos van a comer, ¿no? Son tiempos muy difíciles. Lo que quiero destacar de esta parábola es la injusticia. La injusticia. Por eso Jesús instruye a sus discípulos a que sean constantes y perseverantes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo injusto, ¿no? Estamos en un mundo
caído a causa del pecado. Vemos toda clase de injusticias por todos lados, ¿no? Un mundo injusto, un mundo caído a causa del pecado. Y como les decía, pues vemos toda clase de injusticias. Hay varias causas, ¿no? De la pérdida, de la pérdida o falta de la fe en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunas? Solo traje dos. Solo voy a mencionar dos porque de ellas se derivan otras muchas causas. Pero estas son las principales causas por las cuales la fe se pierde o, en todo caso, no hay fe en este mundo. Bueno, la primera de ellas es la religión. ¿Qué es la religión? Bueno, la religión, la definición de religión, y esta definición la saqué de cualquier diccionario común y corriente. Mira, fíjate lo que dice: la religión es conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. ¿Por qué la religión es causa de la pérdida de fe o que la gente no tenga fe? Bueno, porque está basado en el sentir y en el pensamiento humano, ¿no? Porque son creencias, como dice esta definición, humanas, creencias de hombres, ¿no? Normas de comportamiento, de tradiciones, de ritos, de ceremonias, ¿sí? Que son propias de un determinado grupo humano. Es decir, en India tienen sus creencias, tienen sus costumbres. Aquí en México tenemos nuestras creencias, tenemos nuestras costumbres, en Japón, así y así en cada país, ¿no? Y en cada país hay diferentes creencias que nos llevan a todo este tipo de normas, ceremonias, tradiciones, que nada de eso, déjame decirte, ha dejado Dios. Nada de eso. Dios lo que ha dejado es su palabra para que aprendas a vivir para llegar a Él. ¿Sí? Lo que Dios ha dejado es una forma de vida. En esta imagen vemos, perdón, en esta imagen vemos símbolos que representan varias religiones en el mundo. Son pocos porque en realidad hay muchísimas religiones en todo el mundo, ¿no? Aquí solamente hay símbolos de algunas, pero la religión nos aparta, nos hace perder la fe o de plano no la tenemos, porque nuestra fe está puesta en la religión, ¿sí? Y cuando la religión te falla, es allí donde se pierde la fe, ¿no? Cuando te das cuenta que en una religión no hay el amor natural que te da Dios, el amor natural que te da cuando eres regenerado, ¿no? Cuando Dios te hace de nuevo, cuando te ha hecho una nueva criatura, te pone de su amor para que tú des de ese amor a otros. En las religiones eso no lo vas a hallar. En las religiones cada quien ve por sí mismo, porque no está Dios en una religión. Te vas a encontrar con gente moral, sí, muy moralizada, sí, que se cree buena, sí, que hace buenas obras, sí, porque la religión te lleva a eso, a hacer buenas obras, ¿no? ¿Para qué? Pues porque ellos creen que haciendo obras se van a ganar el cielo. Pero la Biblia lo dice muy claro, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe.
La salvación solamente es Jesús, porque Él lo dijo en su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro, no hay otro. Aunque a nosotros nos parezcan buenos muchos caminos, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es muerte, ¿no? Ese es el camino de las religiones. Te llevan a la obra, que te llevan a hacer misericordia, te llevan a hacer lo bueno, sí, pero no te llevan a Dios, porque la salvación no es por obras. Por eso la fe no está ahí. Tienen fe, sí, en sus religiones, pero no en Dios, no una fe verdadera, no una fe que viene de lo alto, no una fe que nos da Dios, que hace que tengamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Y si como Señor, pues yo siervo, y es mi Señor y lo obedezco y lo honro, ¿no? Y como Salvador, porque Él murió por mí en la cruz, para perdonar mis pecados, para que el castigo que yo merecía, Él lo tomó, y ya no fuera en mí ese castigo, ¿sí? Pero eso no te lo enseñan en las religiones. Por eso el que basa su fe en las religiones la pierde, porque cuando ve que el hombre le falla, se amarga, ¿no? Y los que están fuera de las religiones, pues por eso no tienen fe, porque dicen, para ser como ellos, mejor no lo soy, ¿no? Es como cuando vienen en la procesión, en la peregrinación, cada 12 de diciembre, hacia acá, hacia la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe. Mucha gente viene en procesión y mucha gente viene lacerándose, lastimándose, ¿no? ¿Para qué? Porque creen que con eso van a agradar, con su sufrimiento van a agradar a su Virgen, a su Dios, ¿no? Pero cómo viven, pero cómo son cuando termina esa procesión. Algunos van hasta emborrachándose, algunos van hasta drogándose. Yo te pregunto, ¿eso será agradable a Dios? Entonces mucha gente lo ve y por eso no cree, por el mal testimonio, ¿no? Porque piensan que están haciendo lo bueno, pero están dando un testimonio pésimo. Y con su testimonio alejan a la gente. Qué bueno que la alejen de la religión. Lo bueno sería que ahora se acercaran al verdadero Dios, ¿no? Por eso la religión es una de las causas de la falta de fe, de que las gentes también, de las gentes, que la gente también pierda su fe, porque todas las religiones han fallado, todas, todas, porque ninguna te acerca a Dios. Te hacen creer que eres mejor, pero no te acercan a Dios. ¿Qué otra causa de la pérdida de la fe? La incredulidad, ¿sí? Y bueno, pues aquí yo creo que no hay mucho que explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es no creer, así de sencillo, no creer en las cosas de Dios, no creer en las cosas divinas, no creer en la palabra de Dios, en su palabra, en la Biblia. La incredulidad es no creer. Entonces, si no hay incredulidad, ¿cómo va a haber fe? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que cada vez más va hacia el ateísmo, hacia la incredulidad. Porque llevamos mucho tiempo, en realidad no tanto, pero bueno, vamos a tal vez algunos cientos de años donde se ha enseñado en las escuelas teorías que se quedan en eso, en teorías que no son comprobables, ¿no? Por ejemplo, la evolución, que no es una teoría que se pueda comprobar, pero sin embargo la damos por hecho, la enseñan en las escuelas como hecho y te enseñan a que eres evolución, ¿no? Que todo salió de una célula
eh, que se dio en el mar, en el agua, y fue creciendo y fue evolucionando con el pasar del tiempo, ¿no? Eso es lo que nos enseñan, refutando la creación, olvidando más bien la creación, porque lo hacen a un lado. No es que la refuten, no es que la tengan y pongan una contra otra, ¿no? Sino que hacen a un lado la creación y solamente te hablan de evolución. ¿Eso a qué te lleva? Te lleva a la incredulidad, ¿no? Fíjate que hay una frase que se le atribuyen a Blaise Pascal. Yo la verdad es que he visto que también se le atribuyen a Luis Pasteur, pero bueno, esa frase dice, mucha, mucha ciencia te aleja de Dios. Poca, perdón, es al revés. Mucha ciencia te acerca a Dios. Poca ciencia te aleja de Dios. Y sí, tú medítalo, tú reflexiona. Hay mucha gente que cree saber, ¿no? Y basan su incredulidad en ese poco conocimiento que tienen. Pero hay gente estudiosa, científicos, renombrados, que se pasan toda su vida estudiando. Y al final, tanto estudio los lleva a creer en Dios. Porque llegan en general a un cierto límite donde dicen, esto es tan hermoso, tan precioso, tan perfecto, que tuvo que haber un diseñador. Y ese diseñador se llama Dios, ¿no? Hay mucha gente que cree saber y en realidad sabe muy poco, pero con eso se conforman y te refutan o intentan más bien refutarte cualquier, cualquier cosa de la Biblia, pero la verdad es que no tienen los elementos, no tienen el conocimiento, porque déjame decirte que la Biblia se defiende solita, solita, no te necesita a ti ni a mí para explicarla, simplemente la Biblia se defiende sola porque es la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla de ciencia desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, la incredulidad es otro de los factores, de las causas, para que no haya fe en este mundo. Y si la hay, sea muy débil y se tambalee y se caiga la fe, ¿no? Y pues sí, en esta imagen, pues tú te puedes ver que sí te puede causar confusión porque quizás tú desde pequeño tuviste una enseñanza cristiana, ¿no? Pero en la escuela te han enseñado muchas teorías que van en contra de la Biblia, ¿no? Estamos en un mundo, acuérdate, gobernado por Satanás. Entonces, estamos contra todo este sistema que está diseñado también para esto, para que seas incrédulo, para que si tienes fe, la pierdas. Y si no la tienes, pues nunca la tengas, ¿no? Y eso te lleva a hacerte preguntas. Qué bueno que te hagas preguntas, pero ¿dónde buscas las respuestas? Y déjame decirte que todas las respuestas están en la Biblia, ¿no? Y son respuestas que a lo largo de los años la misma ciencia las ha dado por válidas. No que la ciencia valide la Biblia, no. La Biblia valida la ciencia, porque al final ciencia significa conocimiento. ¿De dónde obtenemos ese conocimiento? Dios nos los dio por medio de su palabra. Ahora, hay causas también de la pérdida de la fe, pero en la iglesia. El mundo, como acabamos de ver, pues quizás tiene una fe endeble, una fe muy débil, que se puede tambalear muy fácilmente porque está basada en creencias, en religiones, ¿no? Está basada, pues sí, en cuestiones humanas, ¿no? Y no la hay también en el mundo. Bueno, ahora en la iglesia.
¿En la iglesia se puede perder la fe? Sí, sí se puede perder. Bueno, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, aquí lo puse en negritas, resaltando el texto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y les está diciendo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es alejarte, es irte, es dejar tu fe, es dejar de creer, ¿no? Pero ¿quién deja de creer? Aquel que ha sido redimido por Dios, aquel que en algún momento se arrepintió y fue perdonado de sus pecados, aquel que en algún momento caminó de la mano del Señor Jesús, pero en algún momento descuidó su relación con Dios, su oración, su lectura, sus reuniones. En algún momento se descuidó y se fue deslizando poco a poco y perdió su fe. Dejó de creer, apostató, se fue, ya no creyó, renegó, se apartó. ¿Quién? Alguien que fue cristiano, alguien que fue parte de la iglesia del Señor. Entonces la fe también se pierde en el cristiano. Dentro de la iglesia también se pierde. ¿Y por qué? Porque por eso puse en negritas esta parte del texto. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate qué terrible es esto, porque si ya tuviste una experiencia con Dios, una experiencia de salvación me refiero, donde Dios te mostró el sacrificio de su Hijo amado en la cruz. Fíjate qué terrible. Y aún con toda esa experiencia, tú te apartas de la fe, escuchando espíritus engañadores. Tú que leías la Biblia, tú que sabías que la palabra de Dios es verdad, te apartas, dejando todo atrás, dejando de creer. Es terrible. La gente apostata porque escucha espíritus engañadores, porque escucha doctrinas de demonios. El cristiano se aparta porque se descuida. El cristiano se aparta porque deja de ver al Señor Jesús, deja de seguir al Señor Jesús, deja de leer las palabras del Señor Jesús y ahora escucha a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? ¿Por qué se apostata? Pues porque se escucha a los espíritus y a las doctrinas de demonios. Y aquí, mira, fíjate, encontré estas imágenes. Están muy explícitas. Fíjate, aquí en la parte superior derecha vemos cómo el mismo diablo está ministrando a una persona. Es terrible. Yo cuando la vi dije, cierto, así trabaja Satanás. Velo, no sé si alcanzas a ver esa imagen. Tiene la Biblia en sus piernas y está recargando sus brazos en la Biblia, explicándosela a la persona. ¿Sí? Esa persona, si nunca ha leído la Biblia, o si lee la Biblia, una porción aquí, una porción allá, la abre hoy en una parte, la abre mañana en otra parte,
la abre pasado mañana en otra parte, pero no lee la Biblia completa como cualquier libro, es decir, de manera seguida, no va a tener el contexto general de la Biblia. Y va a ser muy fácil que sea engañada. Por eso es tan importante que leas tu Biblia y que la leas como cualquier libro, de principio al fin, para que tú tengas un contexto general de la Biblia, ¿no? Porque Satanás se viste de ángel de luz. Y fíjate ahí, en esa imagen se vistió o quiere representar a un ministro de Dios, un supuesto ministro de Dios. Por eso es importante que tú estudies la palabra, para que nadie te engañe, ¿no? Para que no escuches espíritus malignos, para que no te dejes engañar por doctrinas de demonios. En la imagen de abajo vemos a una mujer que está afligida, ¿no? Está como triste, y atrás, esa misma mujer, pero en forma como de espíritu, ese mismo espíritu le está vendando los ojos, se los está tapando con una cara ahí medio maligna, como tratando de susurrarle cosas para que se entristezca, para que se entristezca, sí, para que se deprima y tal vez, como muchas veces pasa, llevarlas al suicidio por medio de la angustia, por medio de la depresión. Por eso es tan importante, por eso es tan importante que tú estés bien basado en las cosas de Dios, para que nadie te engañe, para que tú puedas discernir si lo que estás escuchando por medio de un pastor, por medio de un sacerdote, es la palabra de Dios o son creencias humanas. Si para lo que te están enseñando está basado en la Biblia o está basado en el humanismo. ¿Sí? Por eso la gente apostata, por estar escuchando doctrinas de demonios, por estar escuchando espíritus engañadores. ¿Por qué más? ¿Por qué más se apostata? ¿Por qué más se pierde la fe? Por el temor y el miedo. Vamos a leer Marcos 4, versículo 40. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora vamos a leer, ahí está en la misma diapositiva, vamos a leer Marcos 8:25, dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Estos dos versículos se refieren a un mismo evento, bajo la perspectiva de Marcos y bajo, perdón, aquí me equivoqué, no es Marcos, es Lucas, y bajo la perspectiva de Lucas 8:25, ¿no? Bueno, está narrando cuando iban en el mar y la barca, y hubo una gran tempestad y la barca se empezaba a mover, a menear fuertemente a causa del viento y de las olas, y Jesús estaba dormido y lo fueron a despertar los discípulos. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque estaban amedrentados, ¿sí? En Marcos 4:40 les pregunta el Señor, ¿y por qué estáis así amedrentados? Y en Lucas 8:25 les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y dice, y atemorizados. O sea, ¿qué tenían los discípulos? Estaban atemorizados. ¿Qué más nos puede aportar de la fe? El temor, el miedo, ¿no? Fíjense que en este tiempo que estamos pasando de, de esta enfermedad del COVID, eh,
Yo creo que fue un tiempo y está siendo todavía un tiempo de prueba, un tiempo de prueba para la iglesia. ¿Por qué? Para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque son tiempos donde nos dieron la indicación que estemos encerrados. Por bastantes meses estuvimos encerrados. ¿Y a qué nos llevó eso? Bueno, pues a dejar de congregarnos, ¿no? Eh, yo les voy a contar una anécdota personal. Miren, yo enfermé de influenza hace 12 años, más o menos, que fue la epidemia aquí en México. Yo no creía, yo todavía no era cristiano, yo no creía que la influenza fuera real, ¿no? Pero bueno, me empecé a sentir mal y te debo decir que sí, me sentí muy mal, como no me había sentido nunca antes. Fui al doctor y ya me dijeron que tenía la influenza. Bueno, me sentí terrible. Gracias a Dios salí. Bueno, cuando viene esto del coronavirus hace cerca de 2 años, la nueva epidemia y que decían que ahora sí venía con todo y que, este, que era mortal, que era muy viral también, pues yo entré en pánico, ¿no? Yo la verdad, yo sí me espanté. Y más porque pues tengo relación con un doctor que es, este, es especialista en este tipo de cuestiones de epidemias, es epidemiólogo. Entonces, él previamente, del COVID, él me decía que se esperaba, ellos como médicos esperaban un virus todavía más letal que la influenza, que la que me había dado a mí, ¿no? Entonces, que lo esperaban y lo esperaban pronto. No sabían cuándo, pero que sí. Porque estos virus mutan, ¿no? Es lo que él explicaba. Y entonces, cuando empezó todo esto del COVID, yo le pregunté a este doctor, oye, doctor, sí, es esto del virus que me decías. Dice, sí. Dice, pero ¿qué crees? Ahora esperamos más y peores. Bueno, yo entré en pánico y mi reacción fue guardarme y guardar a mi familia. Así, literal, no salí de casa. Eh, Me metí en oración, gracias a Dios, me metí en oración. Y entonces Dios me hace ver, me hace mirar que Él es más fuerte que cualquier virus, más poderoso que cualquier bacteria. Y entonces dije, sí, cierto, Señor. ¿Cuál es mi miedo? ¿Dónde está mi fe? Fíjate, Dios hizo que yo me preguntara, ¿dónde está mi fe? Es cierto, Señor. Mi fe está en ti, ¿no? ¿Y qué crees? Ese fue mi alivio. No fui yo como persona, fue Dios recordándome que Él es poderoso y que Él es Dios y que todo lo puede, ¿no? Y que Él me iba a guardar. Entonces, dejamos de congregarnos un tiempo, un muy poco tiempo, pero después seguimos juntándonos, congregándonos un grupo pequeño de hermanos, pero que no dejamos de congregarnos. Y seguimos congregándonos ahora ya de manera general, ya más hermanos, hasta la fecha. ¿Sí? Pero ¿cuál fue mi fe? Dios. ¿Cuál fue mi fortaleza? Dios. Pero muchos cristianos, lamentablemente, no le creyeron a Dios. Y se guardaron todo este tiempo, de un virus, de un bicho. Y lamentablemente muchos de ellos, pues ya no están, ¿no? El temor y el miedo nos apartan. El temor y el miedo nos hacen perder la fe, nos hacen perder
de vista a Cristo. Y empezamos a ver el virus, la bacteria, la enfermedad, las consecuencias, y perdemos de vista lo más hermoso, a Cristo Jesús. Perdemos de vista su poder, sus promesas. ¿Cuántas promesas hay? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Una de ellas, y es la que a mí Dios me habló, donde dice, cosa mortífera tomarán y no les hará daño. Yo dije, sí, cierto, Señor. Tú salvaste al apóstol Pablo y has salvado a muchos a lo largo de la historia. Yo confío en ti. Y gracias a Dios, hasta la fecha no he enfermado de COVID. Gracias a Dios. El temor y el miedo nos apartan de la fe en Dios. Nos hacen perder de vista. ¿Qué otra cosa nos aparta de la fe? El coqueteo con el mundo. Fíjense esta imagen que encontré. Se me hizo muy precisa para este tema. La parte de arriba es ahí un dibujo animado de, pues, al parecer, pareciera como la pantera rosa, algo similar. Pero bueno, fíjense lo que dice, no sé si lo alcancen a distinguir porque la imagen está medio pixeleada, pero te lo leo, dice, me pregunto, ¿por qué ya no oigo la voz del pastor? Fíjate, te lo vuelvo a leer. Me pregunto, ¿por qué ya no oigo la voz del pastor? ¿Y cómo está este dibujo animado? Está con sus lentes de sol, está con sus audífonos, está leyendo parece ser una caricatura, está con su laptop en las piernas, está con el televisor, está con el radio, está con literatura, pues al parecer que no es de Dios. Y allí atrás, a lo lejos, está el pastor gritando. Pues ¿cómo lo va a escuchar? ¿Cómo la va a escuchar si está metido en las cosas del mundo? ¿Cómo lo va a escuchar si está distraído? ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso el coquetear con el mundo. ¿Y por qué puse esa palabra coquetear, que se refiere al coqueteo? ¿Por qué? Porque es como si le guiñaras un ojo al mundo. Es como si el mundo te empezara a seducir y a atraer otra vez. Y tú estás dispuesto, tú le sonríes a lo que el mundo te ofrece. Y te vas alejando poco a poco de tu pastor, me refiero a Jesús, que es nuestro pastor, a su palabra, a los medios de gracia, como son las reuniones, como es la lectura, como es la lectura de su palabra, como es la oración. Tú te vas alejando poco a poco. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo te seduce más hasta que acabas inmerso en el mundo otra vez. ¿De dónde te sacó Dios? Ahí volviste otra vez. Como la puerca lavada vuelve al lodo. Como el perro que vuelve y se come su vómito, dice la palabra. Así es el que apostata. Porque va al mundo, porque va otra vez, de ahí nos sacó del fango, del estiércol del cual Dios nos sacó y nos limpió. Ahí vamos otra vez, ahí va el que apostata. ¿Por qué se pierde la fe? Porque se vuelve al mundo, porque se coquetea con el mundo, ¿no? Y aquí en la imagen de la parte de abajo hay un hombre y un signo de interrogación. Un hombre que está viendo de frente con su traje, que se da a entender que está en las cosas de Dios, que está dentro de una congregación. Y luego ese mismo hombre, ahora mal vestido y volteando hacia un lado, da la impresión de una persona hipócrita, ¿no? Que en los domingos o en las reuniones de iglesia se ve muy espiritual, pero en realidad en casa es otro, ¿no? ¿Por qué? Porque se coquetea con el mundo. Porque todo empieza así, por un coqueteo, por un guiño al mundo, por un permisito, ¿no? Porque empiezas tal vez con tu celular y tal vez empiezas
a ver cosas que son lícitas, ¿no? Pero que pasa el tiempo y no te mueves y sigues con tu celular y de repente te llegan por ahí notificaciones o invitaciones, o por ahí si estás en tu Facebook te sale una foto indecente o hasta pornográfica y empiezas a deleitarte y dices, ¿qué tanto es tantito? Y la ves, ya caíste. ¿Por qué? Por coquetear con el mundo, por guiñarle un ojo al mundo, por no estar basado tu fe en las cosas de Dios, ¿no? Por no tener una fe firme, basada en la roca fuerte que es Jesucristo, ¿no? Porque te descuidaste, porque le diste entrada al mundo, porque le diste entrada al mundo. Y con este texto, que es duro, pero es real, con este texto que está dejado en la Biblia, que Dios se encargó que estuviera puesto en la Biblia, para que lo entendieras, para que hoy como cristiano que estás coqueteándole al mundo, te des cuenta, medites y reflexiones y te vuelvas a Dios, ¿no? Fíjate que dice Santiago 4, versículos 4 y 5, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros los anhela celosamente? Almas adúlteras, almas adúlteras. Cualquiera que quiera ser amigo y se constituya amigo del mundo, se constituye en el enemigo de Dios. Y en el versículo 5 te pregunta, ¿no sabes que el Espíritu que mora en ti te anhela celosamente? El Espíritu de Dios te anhela celosamente. Te anhela para que seas puro, para que seas santo, para que seas apartado, para que estés consagrado a las cosas de Dios. Te anhela celosamente y no está dispuesto a compartirte con las cosas del mundo. Son tiempos peligrosos. Son tiempos donde ahorita las tradiciones están a todo lo que dan, ¿no? Ahorita son tiempos muy peligrosos donde nos enseñan la religión, las costumbres, las tradiciones, nos han enseñado este, a, a poner un árbol de Navidad, a celebrar la Navidad. Y no es que esté mal la Navidad, no es que sea malo, es que te convenga o no. Es que te quieras parecer al mundo o te quieras parecer a Dios. Porque en la Biblia no habla nada de esto. Yo no estoy diciendo que sea pecado celebrar la Navidad. Yo no estoy diciendo que sea pecado poner un árbol de Navidad adornado, ¿no? Pero ¿por qué mejor no te pareces a Dios? ¿Por qué no mejor reflejas a Jesucristo en lugar de reflejar entre comillas, el espíritu navideño? ¿Por qué no mejor reflejas al Espíritu Santo? ¿No? Son tiempos peligrosos donde se siguen las famosas posadas, donde se carga al supuesto niño Dios, donde se pide posada y se cantan villancicos. ¿Tú crees que eso le agrade a Dios? Si lo que Dios quiere es tu corazón, es tu vida, es que te mantengas puro, santo, consagrado a Él, porque Él te anhela celosamente, de tal manera que si tú te haces al mundo, te constituyes enemigo de Dios, lo estamos viendo en esta diapositiva, en este versículo. Por eso yo te digo, no es pecado poner un arbolito, pero te conviene, ¿por qué mejor no te das a conocer al mundo como un verdadero hijo de Dios?
¿Por qué no te das a conocer al mundo como una persona santa? ¿Por qué no alegras a Dios? ¿Por qué no alegras al Espíritu, el cual te anhela celosamente y reflejas a Cristo en tu vida? ¿Por qué reflejar al mundo? ¿Por qué reflejar esas costumbres que muchas de ellas son de costumbres paganas, de tradiciones paganas desde hace mucho tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué seguirlas? ¿Por qué no mejor refleja el Espíritu de Dios? Hermano, hermana, son tiempos peligrosos. Son tiempos de meditar y reflexionar. ¿A quién te estás pareciendo tú? ¿Has perdido tu fe? ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Por qué no las crees? Quizás porque estás coqueteando con el mundo. Y si es así, el mensaje es: arrepiéntete, pídele perdón y vuelve al camino, ¿no? Eso es lo que quiere Dios, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para salvación de nuestras almas. Entonces, yo espero que si estás en este caso, hoy entiendas que la amistad del mundo te constituye enemigo de Dios. Y que también hoy entiendas que el Espíritu de Dios te anhela celosamente para Él. Y no te quiere compartir. No te quiere compartir con el mundo. Y también hoy, si tú no eres cristiano, es que tú sepas que el Espíritu a ti también te anhela. Que lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Pedirle perdón a Dios de todos tus pecados. Y creer en nuestro Señor Jesucristo. En obediencia. Apartado del pecado. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Para todos nosotros, porque Él quiere que ninguno se pierda. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Reflexionemos, meditemos y tomemos decisiones inteligentes. Dios los bendiga, cuídense mucho y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles con un mensaje de Jesús por medio de nuestro hermano Toño Arcos. Dios los bendiga. Hasta luego.